Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 16 de marzo. Feliz domingo tengan todos. Como siempre les digo, no dejen de asistir a la casa de Dios, reunirse con el cuerpo de Cristo. Estamos en nuestra serie conduciendo hacia Semana Santa, que se llama El Camino a la Cruz. Hoy es el día 7 y se titula Los dos hijos. Seguimos en lo que Jesús hizo el día lunes. Estudiamos ya que entró en Jerusalén de manera triunfante el domingo, purificó el templo, después se fue a dormir en Betania, una aldea que estaba no muy lejos de Jerusalén. Al día siguiente, muy de mañana, regresa a Jerusalén. En el camino se encuentra una higuera que no tiene frutos y la seca. ¿Recuerdan eso? Y después Jesús entra a la ciudad y comienza a enseñar en el templo. Y los líderes religiosos están muy enojados con él por lo que hizo, por su entrada triunfal como Mesías, por su purificación del templo, porque está atacando sus propios intereses como líderes del templo que se beneficiaban de los negocios que hacían ahí. Y Jesús continúa enseñando y ahora va a contar un par de parábolas. En este enfrentamiento, podríamos decir, que Jesús tiene con los líderes religiosos, Jesús va a contar un par de parábolas. Y me encanta esta sección del Evangelio de Mateo porque vamos a ver de todo, ¿no? Vamos a ver eventos en la vida de Jesús muy importantes. Vamos a ver enseñanzas de Jesús en las que Él dice a qué viene, quién es, de qué trata el plan de salvación de Dios. También vamos a encontrar milagros de Jesús. Vamos a encontrar confrontaciones de Jesús con los líderes religiosos y ahora también parábolas. En un mismo capítulo hemos visto de todo en la vida de Jesús. Vamos hoy a la primera de estas dos parábolas que se conoce algo así como la parábola de los dos hijos. Y dice así la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas cada día, Dios mío, y de maneras siempre tan oportunas para lo que necesitamos, Dios mío. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la parábola de los dos hijos en Mateo 21, del 28 al 32. Dice así. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo, «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, «Sí, señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? «El primero», contestaron ellos. Jesús dijo, «Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque si Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle». ¡Wow! ¡Qué parábola, qué enseñanza, qué sabiduría de nuestro Señor Jesús! ¡Qué valor para enfrentar a los religiosos de su época! Y vamos a desmenuzar esta historia. Jesús les cuenta una parábola de un hombre que tenía dos hijos. Varias de las parábolas de Jesús comienzan así. Un hombre con dos hijos, a veces es un jefe, un capataz con dos siervos. En este caso es un padre que tiene dos hijos y le dice al primero, «Hijo, ve a trabajar en el viñedo». Normal, ¿no? Que un padre le pida esas cosas a su hijo. «Hijo, ayúdame a cortar la yarda», dicen acá en Estados Unidos. «Ayúdame a cortar el pasto, ayúdame a lavar la cochera», lo que sea. Y el hijo contestó, yo creo que era adolescente el muchacho, porque contestó, «No quiero», así, «no me interesa, no quiero», ¿cómo ves? Pero después se arrepintió, y esta es la palabra clave. Después se arrepintió el muchacho adolescente. Era un adolescente, pero después se dio cuenta, oye, ¿cómo le falto el respeto a mi padre? No me pide que haga algo y no voy. Se arrepintió y sí fue a trabajar en el viñedo como su padre le había pedido. Después, el padre se dirige al otro hijo. En este caso no nos dice si necesariamente uno es el mayor o uno es el menor. El punto es que va con el otro hijo y le dice lo mismo. Ve a trabajar en el viñedo. Y aquel hijo contesta muy modosito, ¿no? Muy obediente, muy juicioso. «Sí, señor», pero nunca fue. Y la pregunta de Jesús es, por supuesto, retórica. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Todo el mundo sabe, el primero, el que se arrepintió, el que primero dijo, no quiero, no me interesa. Pero después dice que se arrepiente y va. ¿Cuál hizo lo que su padre quería? Pues ese. El otro dijo que sí iba a ir, pero nunca fue.
Y después Jesús siempre termina sus parábolas, no siempre, pero muy a menudo termina sus parábolas revelando el significado, dando alguna enseñanza. Y en este caso la revelación de la enseñanza nos puede parecer así como de, wow, espérame, ¿de qué estás hablando? Porque tenemos una parábola de dos hijos, uno dice no quiero, pero se arrepiente y obedece, el otro dice sí, yo voy a obedecerte, papá, pero nunca lo hace. Y la enseñanza es esta: los publicanos y prostitutas van delante de ustedes en el reino. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Quiénes son los publicanos y las prostitutas? Era lo que los religiosos de aquella época consideraban la peor clase de personas. Los publicanos eran judíos que se habían aliado con el enemigo, que estaban trabajando para el enemigo en contra de su propio pueblo. Así eran vistos los publicanos. Un publicano es un recaudador de impuestos. De por sí nadie quiere a los que cobran impuestos, ¿no? ¿Quién quiere en México se llama, es que el SAT, Hacienda, aquí en Estados Unidos el IRS? Nadie quiere a los que te cobran impuestos, ¿verdad? Tienes un salario de 10,000 pesos, pero nomás te llegan 8,500 y tú dices, ¿por qué? Porque hay que pagar impuestos. En un sentido así de nomás práctico, material, pues no está bonito que te quiten impuestos, es parte de la vida, pero pues no se siente bien. Pero en el caso de los judíos era peor. Porque no solamente era que les pedían dinero, eran traidores. Eran judíos que se habían aliado con el enemigo, con los romanos que les cobraban impuesto a los judíos. Y se decía en aquella época que los publicanos eran gente deshonesta, que se aprovechaba de su posición. Los romanos le decían, mira, a mí me tienes que dar esta cantidad. Tu salario va a ser todo lo extra que cobres. Y entonces los publicanos aprovechaban para cobrar impuestos de más, porque todo lo que cobraban de más iba para ellos. Eran conocidos como de lo más vil, de lo peor que puede existir en aquella época. Pecadores. Los judíos tenían prohibido juntarse con publicanos. Oye, pero son nuestro pueblo, son traidores. Y las prostitutas. Todos sabemos lo que son las prostitutas. En aquella época, como en todas las épocas del mundo, han existido y se consideraban como pecadoras. Y por supuesto, el problema de la prostitución no es un asunto de mujeres, es un asunto de sociedad, hombres y mujeres. Hay prostitutas que trabajan como prostitutas porque están más bien esclavizadas a alguien que las esclaviza, otra persona, hombre o mujer, gente malvada. Pero también hay, el día de hoy lo sabemos muy bien, también hay gente que se prostituye no porque la obligan, sino porque escogió ese estilo de vida tan alejado de Dios. Y dice, esto es lo interesante, que Jesús dice que estas dos clases de personas, pecadoras, todo el mundo sabe que son pecadores. Bueno, estas dos clases de personas, dice Jesús, van delante en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, Jesús lo explica. Porque Juan el Bautista vino a anunciar que venía el Mesías. Les vino a enseñar el camino de la justicia y muchos publicanos y muchas prostitutas se arrepintieron y siguieron el mensaje de Dios. Y los religiosos, los líderes religiosos, ni aun viendo a los pecadores arrepentirse, ni así se arrepintieron. Dice Jesús, ustedes, religiosos, que se creen limpios, que se creen perfectos, que se creen mejores que otros, ustedes están ciegos, ustedes están peor. Porque aquellos que ustedes creen pecadores, que ustedes creen más pecadores que ustedes mismos, van delante, se arrepintieron y siguieron el mensaje de Jesús. Aquellos que son publicanos y prostitutas se saben pecadores, pero ustedes, líderes religiosos, ustedes se creen perfectos, creen que no necesitan arrepentirse de nada. Por eso ellos van primero, porque ya saben que se tienen que arrepentir. ¿Y qué tiene que ver esto con la parábola? Bueno, los pecadores que se arrepienten son ese hijo que al principio dijo no quiero, rebelde en contra de Dios, como prostitutas y publicanos, rebelde en contra de Dios. Pero en un momento se arrepiente, escucha el mensaje, viene a Cristo. Y los religiosos son como ese hijo que dice, sí, yo voy, de labios nada más, por fuera nada más, pero en realidad no aman a Dios, no sirven a Cristo, no son seguidores de Dios verdaderamente. Qué historia, mis amados hermanos, qué lección de Jesús.
3 enseñanzas quiero compartir con ustedes, o desafíos. Número 1, obedece la voluntad de Dios, mi amado hermano. Así comienza esta parábola. Un padre le dice a sus hijos, vayan y trabajen. El padre representa a Dios. Nosotros somos los hijos. Mi amado hermano, cuando Dios dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Obedezcamos la voluntad de Dios. Número 2, arrepiéntete de tus malos caminos. Si has andado lejos de Dios, si has sido rebelde, si alguna vez le has dicho a Dios, no te metas en mi vida, tú no me dices cómo vivir. Si alguna vez le has dicho a Dios, no quiero nada contigo, yo sé cómo dirigir mi vida. Arrepiéntete. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? Un giro de 180 grados. Ibas caminando hacia algún lugar, de pronto te arrepientes y dices, ¿qué estoy haciendo? Voy a caminar en la dirección contraria, desandar el camino andado y volver al camino del bien y la justicia. Mi amado hermano, arrepiéntete. ¿Cómo se arrepiente uno? Regresando a Dios, regresando a Cristo. Y número 3, hemos dicho dos desafíos. Número 1, obedece la voluntad de Dios. Número 2, arrepiéntete de tus malos caminos. Si te has desviado, como el hijo que le dijo a Dios, no quiero. Si has sido pecador, como todos lo somos, nos corresponde arrepentirnos y volver a los caminos de Dios. Que eso es arrepentirse, volver a Dios. Y número 3, no prometas a la ligera. El problema del otro hermano es que dijo, sí, yo voy, ¿cómo no? Ya claro que sí voy. Pero nunca fue. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que sí y no iba? No se lo tomó en serio. No tomaba en serio las órdenes de su padre. Quizá le dio el avión, quizá estaba siendo hipócrita. Y eso es exactamente lo que hacían los religiosos. Por fuera decían, sí, Señor, Dios. Pero la realidad es que no estaban siguiendo a Dios, no estaban cerca de Dios. Mi amado hermano, Dios no espera que seamos perfectos, ¿sabes eso? No espera que seamos perfectos, no lo somos. Dios quiere que seamos honestos, que vengamos a su presencia y digamos, aquí estoy, Señor. No soy perfecto, pero quiero estar en tus caminos. Como aquel que se arrepintió e hizo la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios, arrepiéntete de tus malos caminos, no prometas a la ligera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este desafío que nos invita a ser de aquellos que se arrepienten. Esos somos, Señor, pecadores arrepentidos, redimidos por tu sangre. No queremos ser religiosos que se creen que no necesitan arrepentirse, que se creen que tienen la gloria ganada por sus obras. Permítenos reconocer en toda humildad que te necesitamos para obedecerte, hacer tu voluntad, volver en arrepentimiento a ti y andar en tus caminos. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.